Esta es una exploración abierta del mundo inmobiliario y de las decisiones que impulsan proyectos, inversiones y oportunidades. Con nuestras perspectivas y diálogos con líderes del sector, desentrañamos cómo se combinan las piezas claves para convertir ideas en resultados concretos. Presentado por Grupo SIG. Bienvenidos a RELAB, el podcast de Real Estate. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de RELAB, el podcast de Real Estate. Agradecemos, como siempre, a nuestro sponsor, Grupo SIG, y a HIT, que nos presta este espacio y que nos da este lugar tan bueno, tan lindo, tan acogedor para poder hacerlo. Y como siempre, con mi gran amigo y compañero Damián Tabacman. ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, bueno, gracias Herman de vuelta por darme la oportunidad de compartir este espacio tan lindo en forma conjunta. Che, Damián, este es un episodio con invitado. Tengo algunos comentarios que hacerte, pero antes que eso, presenta al invitado, dale. Bueno, lo tenemos a Uri, que es el que tiene arriba de sus hombros la responsabilidad de llevar adelante esta compañía, HIT, que es bastante famosa, pero que está muy bueno que nos la cuente con más detalle. Y que es de alguna manera el alma de una empresa que ha reinventado el negocio de la oficina que parecía que estaba muerto, Uri, ¿no? O sea, en la pandemia nos parecía que las oficinas iban a ser inútiles porque todo el mundo iba a trabajar desde sus casas entre el temor a contagiarse y después la pereza de salir de la casa. Y me parece que en buena medida eso quedó y subsiste hasta el día de hoy. Pero bueno, evidentemente es posible encontrarle la vuelta a esa dificultad y encontrarle sentido al ir a la oficina. Así que bueno, Uri, bienvenido. Y con este disparador estamos en tus manos para que nos cuentes si HIT es una compañía de coworking. Muchas gracias, Dami Germán, por la invitación. Sí, a ver, HIT es una empresa de coworking, ¿sí? Justo veníamos conversando, coworking es algo de real estate, es algo de oficinas, es algo de hospitality, y la verdad que es una mezcla de todos estos servicios que venimos a dar una respuesta, ¿no? a un mercado que presentaba ciertas fricciones, ¿no? El mercado de alquileres es un mercado que generaba mucha ineficiencia, ¿no? Donde vemos que difícilmente una empresa suele tener la oficina que necesita en el momento dado de tiempo, y obviamente cuando el mercado del trabajo está cambiando tanto, ¿no? Con la incorporación de nuevos talentos, nuevas tecnologías, vemos que cada vez se hace más difícil acertar, ¿no? En qué dimensión de oficina necesitamos y cómo tiene que ser esa oficina y con qué servicios, ¿no? Tiene que tener la oficina, donde hasta hace varios años, varias décadas, todo el desarrollo inmobiliario venía centrado, ¿no? En presentar buenos activos en buenas ubicaciones. Y ahora de repente nos vemos obligados a ofrecer mucho más, ¿no? Incorporar muchas más capas de servicios, información, entender qué quiere el usuario, trabajar mucho más con esas experiencias, y eso es lo que yo considero que da lugar a todo esto, ¿no? Pero bueno, todo esto, a ver, no empezamos de coworking de cero. No. Antes de que cuentes la historia, porque claro, vamos a ir a la historia, pero te voy a hacer un tiro a quemarropa. Bueno. Ahí lo que contaste recién fue la necesidad, fueron las fricciones, los problemas de qué cosas hay que ofrecer, de manera un poco genérica. ¿Cuál es la propuesta de valor de HIT? ¿Cómo hace HIT para tener éxito, tener inquilinos, tener empresas, ocupar sus espacios, cobrarles y ganar dinero? Espera, déjame que te hacemos dos preguntas, así respondes de manera unificada. ¿Y qué puede hacer HIT que no haría el dueño del edificio, verdad? Porque también tiene el termómetro directo desde antes que ustedes, digamos, ¿no? De lo que quiere el inquilino, de sus necesidades y sus falencias, esa flexibilidad de la que vos hablabas. ¿Por qué HIT puede tener un oído más sensible respecto de eso y no el dueño del edificio que conoce al inquilino de quizás hace 10 años o algo parecido? Perfecto. A ver, yo lo que creo es que la respuesta está también en esta primera pregunta que me hicieron, ¿no? Si HIT es coworking o es real estate, ¿qué es? Y son negocios diferentes, ¿no? A la hora de llevar a cabo la operación. De hecho, nosotros podemos dar mucha más ciencia cierta sobre esto y conocimiento y experiencia porque nuestra propia génesis partió, ¿no? de una unidad de negocio dentro de un grupo de real estate, ¿no? De Alejandro Babiansky,
funda HIT, como ahora lo conocemos como HIT Group, con la experiencia de real estate, con levantar edificios, hacer esos edificios, y después me convoca a mí y después nos asociamos con Gabriel Bucher para armar todo ¿no? El HIT Cowork, que ahora también le decimos HIT, que es una empresa de servicios, es una empresa de hospitalidad, que son dos rubros diferentes, ¿no? O sea, vos como un desarrollador, saber cómo leer bien cuál es el terreno, generar bien los pliegos, los proyectos, las contrataciones de obra y levantar ese edificio, y después obviamente ocuparte de todo lo que es el alquiler tradicional, es muy diferente a lo que nosotros venimos haciendo, que no tenemos el contacto, por ejemplo, con una sola parte de la empresa, o cerramos un contrato y dejamos de ver qué sucede en el día a día con esa empresa. Todo lo contrario, estamos codo a codo con todas las personas detrás de esa empresa, trabajando a diario para que su estadía y su experiencia sea espectacular. Sobre la propuesta de HIT, ¿qué hicimos diferente o cuál es nuestra propuesta de valor? Nosotros nos enfocamos en edificios de primera calidad, de primera categoría más, en ubicaciones también prime. Para nosotros es muy importante la ubicación claramente en este negocio, y en ofrecer una experiencia, o sea, un equipamiento, un servicio de calidad superior que la competencia. Y fuimos también al mercado más corporativo, ¿no? A otro tipo de empresas con otro tipo de exigencias sobre estos servicios. Por eso también les contaba que al principio arrancamos como un experimento, como una unidad de negocio así experimental, totalmente creativa e innovadora bueno, vamos a descubrir juntos qué es este coworking. Y al principio arrancamos con nuestra primera sede, HIT Pampa, en la Pampa y Miguelete. Es un edificio de plantas de 200 metros, apto profesional. Hicimos, bueno, 7 oficinas así contra el perímetro y un espacio abierto. Y dijimos, bueno, vamos a llenarlo, vamos a armar una propuesta. Eso fue en 2015, hace ya más de 10 años. Y me acuerdo que, el primer gran cliente era Omint con 14 puestos. Y esa fue nuestra primera exploración, y entendimos, bueno, y ahí en ese mismo momento todavía no sabíamos si éramos, bueno, somos un coworking, somos un executive office, Hay varias maneras de nombrar, ¿no? a este bicho raro del real estate que somos. Y enseguida apareció Accenture con una necesidad muy concreta, ¿no? Somos una unidad de negocios nuestra, necesita espacio para 250 abogados, y ya hicimos experiencias en otros países y sabemos que lo que necesitamos es un cowork, un service office, vos llamalo como quieras, pero básicamente que vos me des el equipamiento, el servicio, el location, todo resuelto en un contrato creo que eran 3 años extendibles así. Y así arrancamos con el primer contrato con ellos. Era ¿En qué ubicación era? Lipacha 664. Maple, ¿sí? El edificio de IRSA. Mirá vos. El piso ese edificio ahí estuvo Procter & Gamble. Bueno. ¿Y ustedes eran inquilinos ahí, o Accenture era inquilino y ustedes tomaban la operación tipo coworking o tipo con una operación integral del espacio? Bueno, en este caso Accenture todavía no estaba en ese edificio. Accenture tenía su sede, tenía un edificio en Avenida Belgrano, estaban en Roque Sáenz Peña, en Diagonal Norte, 777, ahí compartiendo el edificio con YPF. Estaban con el proyecto de Parque Patricios, pero bueno, mientras tanto necesitaban lugar y no tenían más, y necesitaban espacio ahí cerca de su zona de confort. Ya tenían la locación así identificada, ¿viste? Que Claro. compatibilizaba con todos sus criterios, pues son varios los criterios para, ¿viste?, ser una ubicación apta para Accenture, en el FPA y muchas otras cosas más. Pero no tenían el operador, ¿no? Alguien que se ocupara de eso con el mercado, y acá estaba HIT con muchas ganas de darles ese servicio, de hacerlo, y así fue como aterrizamos el primer contrato. O sea, Damián te hizo una pregunta para empezar, muy importante, y es ¿por qué no lo puede hacer esto IRSA o el dueño del edificio? Y yo te pregunto, ¿por qué no lo puede hacer la propia empresa también? Porque la verdad que la propia empresa podría alquilarlo, contratar esos servicios y hacerlo perfectamente. Entonces, las dos cosas se juntan. ¿Por qué no tratás de explicar un poco mejor por qué a un dueño de un edificio esto le resulta muy difícil o no quiere hacerlo? ¿Y por qué una empresa está en la misma situación? ¿O le resulta muy difícil o no quiere hacerlo? Bueno, de hecho, IRSA montó su compañía de coworking, ¿no? Sí, en Philips. Sí. Por pleno IRSA, sí. a ver, el propietario, otra vez, IRSA por ahí con esa exploración está siguiendo por ahí los mismos pasos que hizo HIT hace 10 años, ¿no? Con esa misma intención. Pero
otra vez insisto, son dos negocios diferentes. O sea, uno, de hecho, si querés, el negocio de cowork, de dar ese servicio a un edificio de IRSA, igual le garantizaba a IRSA la misma renta que necesitaba, pues ese fue otro acuerdo con ellos en su momento, una renta tradicional, nosotros le podemos alquilar, hicimos una obra y le damos un servicio a Accenture. Entonces, de cabeza a IRSA igual se resolvió su problema y ese piso ya lo tenía alquilado con nosotros. Claro. ¿Por qué el desarrollador no entra en... Porque Accenture o cualquier otra empresa, como históricamente hicieron, o como había sucedido hasta ese momento, no lo hacen ellos mismos, en lugar de buscar a HIT para hacerlo? Bien, para cerrar con el desarrollador, porque seguramente no tiene intenciones, por ejemplo, tiene ya dimensionado su edificio para un piso completo y hoy tal vez el mercado está pidiendo, no sé, empresas que no quieren ese piso completo, quieren medio piso, oficinas más chicas, y eso ya se le escapa a la mirada del propietario y no quiere entrar en ese juego. Claro. O porque no son contratos a 5 o 10 años, sino son a 1, 2 o 3 o 6 meses o 3 y tampoco viene ese juego. Claro. Y la empresa, ¿por qué Accenture? Accenture, de hecho, en ese momento, otra vez, les comenté, tenía el edificio de Avenida Belgrano, tenía el edificio Roque Sáenz Peña, tenía un equipo de 70 personas para manejar el workplace regional y toda una unidad, un vertical de real estate, porque imagínate una empresa de 300.000, 400.000 personas, todo el real estate que necesita en todo el mundo. Entonces, saben perfectamente en qué momento ellos necesitan hacerlo ellos mismos y en qué momento no. Y eso también tiene que ver mucho con sus contratos, ¿no? Ellos es una empresa de consultoría que ofrece servicios. Si tienen un contrato que tal vez va a 2, 3 años, saben que en ese caso no les conviene hacerlo ellos mismos. O sea, yo necesito armarlo, preocuparse por ver cómo funciona, inventar ellos de alguna manera como es, sino que traen como una solución llave en mano de alguien que lo opera, lo hace, y el día que no lo necesitan más, se pueden ir. Correcto, porque ellos también tenían un conocimiento muy claro que necesitaban 10 años para amortizar bien el equipamiento de su oficina, la inversión y todo, el armarlo ellos mismos. Y cuando hay casos de negocio, historias dentro de la empresa, contratos de servicio con tus clientes que no tienen esa vida, y bueno, claramente ahí conviene ir por ese lado. De hecho, por eso muchos grandes brokers, Cushman, JL, CBRE, dicen, che, siempre en un edificio te conviene tener un porcentaje ofertado de esta forma, ¿no? Entonces se habla de este 20-30%, no sé si lo escucharon, que debería ser, ¿viste?, el stock de buenos edificios que tengan este tipo de servicios y operaciones dentro del edificio. Eso que hace sentir... Eso es relativamente reciente, esta recomendación o esta... Sí, nosotros la estamos viendo ya desde hace unos, te diría 5 años o más también, ya pre-COVID ya empezó a ver. De hecho, también es lo que explica todo este crecimiento de esta industria, que yo siempre insisto, ¿no? O sea, el 2020 obviamente nos llevó a un experimento forzoso de, bueno, qué significa trabajar de forma remota, y en algún momento obviamente muchos se anticiparon declarándole la muerte a la oficina, ¿no? Como habías dicho, y claramente nuestra postura es que nada cambió, o sea, la tendencia siguió lineal, a lo sumo vimos una catalización, un acelerador de esa tendencia, y podemos decir que en verdad lo que murió tal vez fue esa rigidización, ¿no? De ese mercado que era, viste, un lunes a viernes de 9 a 18, como lo declaró Ford hace 100 años, cuando ahora tenemos otras formas de trabajar, ¿no? Entonces, Uri, sabes que hay una máxima en real estate que se usa por todos lados, también la conoce mejor que yo todavía, que se llama location, 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 ¿no? Lo más importante de real estate es location. Y vos hablaste recién de que en HIT solo buscan ubicaciones prime, o sea, ubicaciones muy buenas. Yo recientemente vi en un análisis que en verdad para oficinas o para espacios administrativos, sobre todo después de la pandemia, eso había que cambiarlo por, hay una palabra en inglés que se llama commute, que es el viaje desde la casa al trabajo, ¿no? Es que la gente lo que no quiere es tener que viajar mucho de la casa al trabajo. No es tanto si la ubicación es buena o mala, sino que ese viaje no le lleve demasiado tiempo, no sea algo desagradable, no sea algo que le consuma. Ustedes seguramente tienen mucha experiencia en ver cuáles son las ubicaciones que funcionan y que las empresas desean. ¿Qué significa Prime y qué es una buena ubicación para un sitio de HIT? ¿Cómo lo definen? Buena pregunta. Ahora, para nosotros es un aprendizaje constante, ¿no? Otra vez, con 10 años de experiencia, ya hicimos la apertura número 13 con 50.000 metros acá en Argentina, en Buenos Aires, en Chile, en Perú.
y lo cierto es que fuimos haciendo y aprendiendo. Dentro de nuestra historia no tuvimos que cerrar ninguna ubicación, a lo sumo decidimos en microcentro en el momento de pandemia no renovar ese contrato, que casualmente fue esta de Suipacha que les comento. Pero, a ver, claramente, por ejemplo, ubicación prime en Buenos Aires hoy es un Cava Corredor Norte Libertador. Sí, o sea, claramente ese hoy es una zona indiscutida prime. Pero, por ejemplo, HIT dentro de eso tiene una sede en Vicente López, que por ahí ya está un poco corrido. De hecho, ni está sobre la arteria Libertador, está a una cuadra hacia el río y casi mal a ver. Lo llenamos en 3 meses ese edificio. Tenemos en Manuel Ugarte, entre Arcos y Cuba, una zona muy símil residencial, aunque muy bien conectada con la estación cabecera de la línea de subte, pero muy, muy adentro, ¿no? O sea, a 2-3 cuadras ahí de Cabildo lo abrimos llenos. Eso fue en 2017. Lumera Campos y Maure, una zona que atípica de oficinas, ¿no? Lumera Campos, un corredor de oficinas. Y entonces, ¿cuál diría que es el denominador común de todas estas? Bien, yo lo que leo es, nosotros estamos, otra vez, facilitando el acceso a las oficinas a la gente. Antes teníamos toda una construcción mental de que todos teníamos que adaptar nuestras vidas al trabajo. Entonces, era totalmente natural para generaciones anteriores a las nuestras tengo que moverme, me muevo de ciudad a otra por un trabajo y no importa si tengo que tomar un tren 2 horas para llegar a la oficina y están todas juntitas ahí en el microcentro y claramente desde la forma en que una persona se vincula con una empresa que ya no es de por vida o la forma en que uno se planifica su vida que ya no es en función del trabajo, sino al revés, un trabajo que se adapta a mi vida y claramente eso está pasando también en todas las ciudades del mundo, ¿sí? No es solamente algo local, donde hay un éxodo de las oficinas y está entrando en los barrios. Claro. Obviamente tenés que saber leer muy bien qué tipo de activos, en qué barrios se puede y en qué no. O sea, vos podrías pensar, pero ¿por qué no hay más oficinas en Palermo? Y bueno, no están las plantas, no están los terrenos, no están preparados. Ahora aparecen algunos experimentos como en Mirabilia y otras cosas. ¿Y probaron ir a Flores, por ejemplo, que tiene una enorme densidad poblacional, un montón de jóvenes, gente, o ir a, no sé, San Telmo o algún lugar por el estilo que hay mucha gente que vive ahí, pero quizás no son las ubicaciones prime? ¿O cómo lo evaluarían? Mira, me parece todavía ahí le falta contar con el activo de real estate bien preparado para eso. Por ejemplo, fuimos descubriendo también en todo nuestro recorrido que no es una planta de 200 metros, de 100 o de 300 que una de 500 de una 1000. Entonces, es mucho más eficiente cómo podés gestionar el espacio, mucho más valor agregado. O sea, cuando vos decís, no sé, el 5% de nuestros espacios que diseñamos están, no sé, son espacios abiertos. El 5% de 100 metros son nada. El 5% de 10.000, y bueno, tenés, una planta de 500 que es un work café hermoso que disfrutan, de miles de personas cada día en Hitzem, en el Centro Especial Libertador. Contanos, Uri, 2 palabras sobre cómo es, en términos generales, la relación contractual que estableces con las 2 partes, ¿no? Con el que se va a sentar ahí. Si son dueños de un montón de metros, ¿cuántos metros operan, Uri? Nosotros operamos 50.000 metros y somos dueños de 0 metros. ¿Cómo es la relación con los propietarios y cómo es la relación con los que se sientan en los escritorios? El HIT y el propietario. Antes era una relación locador-locatario, ¿sí? Propietario-inquilino, y hoy para nosotros nuestra situación ideal, nuestro vínculo ideal es reconocernos como operador y estamos proponiendo un contrato asociativo como una especie de joint venture donde el propietario es el que pone la propiedad y la inversión del equipamiento, ¿sí? Equipar la oficina, el FF&E, las alfombras, los puestos de trabajo, las divisiones, todo eso. Obviamente con nuestro know-how del armado del proyecto, acá también apoyamos con todo lo que es la ejecución de esos trabajos, ¿sí? Porque es parte de nuestro día a día. Y después nosotros también nos ocupamos obviamente de montar la operación y de hacer que el lugar esté ocupado, ¿no? Con toda nuestra cartera de clientes tenemos una demanda natural para ir llenando ese lugar. Como te dije, abrimos al 100%, al 70%, o sea, es un promedio, estuvimos siempre por arriba del 50%. Y después vamos a tener ahí una facturación corriendo. Esa facturación va primero a cubrir los gastos directos, ¿no? Los operativos de explotar el lugar.
Después de eso, damos una preferencia a lo que es la amortización de la inversión que tuvo que hacer ese propietario para equipar ese lugar, en un acuerdo de plazo de poner entre 5 y 10 años, con una tasa de costo-oportunidad de ese capital, ¿no? Una tasa de interés. Y después de eso, profit sharing, o sea, se distribuye entre las partes ese resultado final. Lo interesante es que con ese modelo de negocio, o sea, después incluso de recuperar esa inversión, el propietario con los indicadores que tenemos hoy de ocupación y precio está teniendo un 30-50% de renta mayor a la que tiene hoy el mercado tradicional. Y es suficiente argumento y suficiente diferencia para que en una especie como de acto de fe, el dueño de un activo que vale muchísima plata, ni hablar de la inversión que hay que poner ahí arriba, te entrega la llave y te dice operalo y espera que efectivamente le caiga una rentabilidad que está 30% arriba que si lo hubiera alquilado, y es suficiente desencadenante para confiar en que esto va a ocurrir, digamos. Que no tiene garantía, por otra parte, ¿no? Correcto. A ver, te lo digo. No, garantía en el sentido, no tiene garantía de resultado económico. Sí, está claro. No, esto es un negocio a riesgo. Es un negocio a riesgo. A ver, tenés que ver, obviamente, cada situación ahí, ¿no? Y también cada competidor. Nosotros, por suerte, tenemos también lo que es nuestra experiencia previa, nuestro track record en este mercado. Somos quien lidera este mercado hoy acá en Buenos Aires. Versus, viste, los competidores globales, lidera HIT. Entonces eso te da también un posicionamiento diferente y nos pasó, digo, el último edificio, bueno, el antepenúltimo a esta altura, perdón, pues ya actualizamos 2 más, el de Vicente López, justamente fue con un modelo así, y fue el propietario el que ya reconoció la necesidad de incorporar esta innovación en su manera de ofrecer ese edificio, que estaba 2 años parado, y vino, viste, a preguntar por HIT, ¿no? A decir, che, listo, que ustedes operen esto y estamos ya dispuestos a ese modelo. Obviamente, después te pasa, honestamente, las 1000 y unas, ¿no? Hay propietarios que dicen, no, pará, viste, no, este activo está, no sé, tiene una ubicación muy buena, ¿sabes qué? No me importa que ahora esté vacío, lo voy a llenar yo después, no, gracias. Che, no estoy dispuesto a invertir todo esto de una, sí, una parte, vamos por etapas. Hay 1000 conversaciones que se pueden tener, pero todas son desde este lugar de, viste, vamos a ver juntos este negocio compartido, ¿no? No es, o sea, lo que para nosotros hace mucho sentido, Dami, es que no haya una fricción en que vos me digas, no, mira, mi precio de renta es 10 y que yo te diga, no, es 5. No tiene sentido. O sea, vamos a construir una torta más grande y compartirla. Hay una gran lección que Damián Tabak me transmitió hace ya muchísimos años, y es que lo más importante de todo en real estate y en los negocios es alinear los intereses, ¿no? Y me parece que es eso lo que ustedes intentan hacer, ¿no? Alinear los intereses entre el propietario y HIT y que los dos tengan la mayor cantidad de ingresos posibles. Absolutamente. Y respondiendo también a tu pregunta inicial y el de las empresas, el de los usuarios, ¿no? Que también, o sea, quieren hacer uso de estos espacios y con las condiciones que venía ofreciendo el mercado de alquileres tradicionales, eran tan rígidas, tan, dice, complejas, que no macheaba a la perfección. Y de hecho, paga la empresa? De hecho, pues sí, nunca lo hace, ¿no? Lo que les decía antes, o sea, la empresa nunca tiene los metros que necesita. Nunca va a pasar eso. La pregunta de Damián es muy importante porque en un edificio de oficinas tradicional, la empresa va, alquila a un precio fijo por una cantidad fija de tiempo y se acabó todo el trato. ¿Qué nivel de flexibilidad y qué nivel de variabilidad tienen ustedes en el pricing? ¿Cómo lo establecen y cuáles son los rangos? No supongo que no sea lo mismo 6 meses que 5 años. ¿Cómo trabajan todo ese combo de pricing para que les resulte? Bien. Lo primero que decirles, o sea, nuestra relación con las empresas tenemos diferentes líneas de producto, que ahora profundizo sobre eso, pero son contratos, no son contratos de subalquiler, son contratos de servicios, ¿sí? Nosotros le prestamos servicios. Vendría a ser, viste, obviamente hay muchas que vienen desde el tradicional y te preguntan, pero ¿cuánto está el metro? ¿Viste? Es como, para que se den una idea, la analogía sería como pensar cuánto está el metro cuadrado de una habitación de un hotel, ¿sí? Obviamente es un mercado diferente de ese, pero mucho más parecido que el hotel a que el alquiler. Entonces, empieza ahí esa dinámica. Nosotros, como les decíamos antes, somos una empresa como más orientada a lo que es el segmento corporativo. En general, el segmento corporativo hoy está demandando entre, no sé, oficinas de
20, 50, 100, 200, ¿sí? Posiciones más o menos, que eso podrías estar hablando de espacio de 1500 metros a de 100, 150 metros cuadrados. Y van por un plazo típicamente de los 3 años. Obviamente empieza a haber, o sea, dentro de esos recorridos comerciales, ¿no? De la preventa para aterrizar esos contratos, hay muchas negociaciones, hay muchas, también, ¿viste? A veces se incorpora también la figura de brokers que los representan, CBRE, JL, Cushman, figuras de subcorporativos regionales globales, y todo eso deviene en, o sea, pedidos de cuentos, y qué tipo de solución me vas a dar o qué tipo de customización del espacio. O sea, empieza todo ese debate. ¿Tiene algún precio unitario por metro, por posición, por servicio? ¿O es por qué? ¿O es el servicio vale tanto y no sabes lo que hay adentro? No, nuestro precio es por silla, correcto. Por silla. Es un precio que hoy lo establecemos en moneda de Estados Unidos, tipo Banco Nación, vendedor, el dólar BNA, le decimos, cómo se mueve toda la industria, cómo se mueve también nuestros, costos, la estructura de costos, el alquiler, por ejemplo, funciona ahí en el mercado corporativo. Entonces, establecemos un precio que ponele que oscile los, no sé, 350, 450 dólares por metro, 400 promedio por silla por mes. O sea, en una oficina de 100 puestos de trabajo, ahí haces el P por Q y tenés ese pricing. Esa oficina, a medida que va también creciendo de tamaño, va incorporando algunos elementos adicionales a los puestos, como salas de reunión de uso exclusivo, como un pantry, que es un lugar donde la gente pueda, no sé, lavar su mate, servirse un café o lo que fuera, un phone booth, un box, como espacios adicionales de trabajo no tan estandarizados con un puesto de trabajo y las salas de reunión que les comenté antes. Pero obviamente todo eso, lo que tiene ahí, además puede disfrutar de toda una serie de servicios adicionales que brinda HIT en el edificio, ¿no? En ese espacio. Ahí es donde también empieza a haber otro tipo de atractivo, que es nosotros, además, otra vez de incorporar y resolver el servicio completo, ¿no? Llave en mano, cosa que la empresa no tenga que ocuparse de contratar internet, contratar, un proveedor de limpieza, un proveedor de mantenimiento y tener hasta, no sé, una persona dedicada para la gestión del espacio, ya no lo necesita con HIT. Resolvemos eso, resolvemos otra vez el situación plazo de tiempo, ¿no? O los grandes desembolsos de dinero que tiene que hacer una empresa para mudarse por ella misma. Bueno, todo eso lo estamos resolviendo. Resolvemos también algo muy interesante, que es la eficiencia de los metros cuadrados que consume. Nosotros ayudamos, por ejemplo, al grupo Danone a mudarse de 5.000 metros, que tenía un edificio también que era ex-IRSA de Morena 807, ahí al lado Intercontinental, a un espacio en HIT de 2.000 metros. O sea, pudo reducir mucho su pisar. Eso venimos haciendo también en la industria gracias a, por ejemplo, lo típico que uno ve en una oficina, ¿no? La sala de directorio para 20 personas que la usan una vez por mes. Y esto te da en promedio unos $350 por metro cuadrado. Por silla. Por silla. Entre 350 y 450 por silla por mes. Con todos los servicios incluidos. Correcto. Uri, para ir terminando, están haciendo en este momento, creo que ya tuvieron una apertura parcial de un sitio nuevo muy emblemático en la ciudad, que es un proyecto muy emblemático y creo que su propio espacio va a ser muy emblemático. Y seguramente están pensando en más allá, están pensando en el siguiente. ¿Qué es lo nuevo que están trayendo o en qué está pensando que hoy no está hecho, pero que a ustedes les gustaría hacer dentro de los próximos 2-3 años? Bien. Bueno, nosotros, o sea, no nos quedamos quietos con lo que es el servicio y la experiencia de la oficina. También lo que hemos hecho en los últimos años fue integrar nuevas líneas de negocio. Nosotros empezamos a desarrollar lo que llamamos HIT Events, que es todo un sistema de brindar también, la experiencia esta de hotelería pensada para el segmento corporativo de una oficina en lo que es el otro uso de la oficina, ¿no? Que se empezó a crecer muchísimo. El evento. Las empresas están usando las oficinas, reconociendo la oficina como un lugar de conexión social. Y eso te dispara
de todo, desde obviamente una fiesta de fin de año, desde un after office, desde un lanzamiento de un producto, un evento de prensa, lo que quieras, pero espacios idóneos y bien diseñados y pensados para llevar esa experiencia al último nivel. Entonces, eso explotó. O sea, nosotros estamos hoy hasta, no sé, cerramos el año con 90% de ocupación. El negocio de eventos llegó a representar hasta un 20-30% del negocio. El evento lo hacen ustedes, lo organizan ustedes. Son una wedding planner, digamos. Pero lo hacen en sus propios espacios. En las salas en los auditorios, en las salas de reunión grandes. Work Café, en la Café, claro. Imagínate todos esos espacios que tenemos con todos estos metros. Claro. Y de hecho está creciendo tanto que hasta estamos considerando qué pasa si empezamos también a usar otros espacios. Claro. Que por ahí no son oficinas para hacer esto. Esa es una línea. Otra línea también que incorporamos es quisimos resolver venimos a resolver problemas, ¿no? Y uno de los grandes problemas de la oficina era el café. El café era feo, nadie le gustaba, ¿no? La máquina ese le gustó. Bueno, eso obviamente lo tenemos incorporado de todas formas, pero decidimos abrir estos hit cafés en cada uno de los hits donde quisimos poner la experiencia de el café especialidad, barista, poder pedirte, no sé, tu flat white o el café que quieras. Y levantar un poco esa experiencia, ¿no? Entonces también de café y obviamente del almuerzo, de las viandas. Y de repente nos vimos con un montón de empresas diciendo, quiero que todos mis colaboradores coman acá. Buenísimo. Y por último, ¿a dónde vamos? Con la pregunta. Así como vamos a ver lugares de eventos, de Hit Events, vamos a ver cafés al lado de los Starbucks de Hit Café, ¿no? Claro. Tenemos ideas sobre eso también. Y para nosotros la siguiente frontera es wellness. Para nosotros ahí hay todo un trabajo que hacer, o sea, cómo hacer mucho más. Otra vez, todo se trata de hacer compatible la experiencia de trabajar con tu vida, que, viste, ya no se habla esto de, viste, balance vida-trabajo, que uno se apaga y el otro se prende. Está todo más híbrido y más fusionado. Claro. Y bueno, y tenemos que también hacer que funcione esa experiencia dentro de la oficina, ¿no? Entonces, con Hit Polo, el de Libertad y Dorrego que estabas mencionando, estamos pensando en hacer un nuevo desarrollo sobre ese contenido, ¿no? Cómo traer, no sé, elementos de salud mental, salud física, entrenamiento, hasta, viste, un health spa para desarrollar eso. Estamos poniendo. Me parece que te voy a pedir un pase libre ahí. Y es un formato como muy inspirado en el mundo de la hotelería, ¿no? Cómo piensan esta cuestión las cadenas hoteleras internacionales. Absolutamente todo, incluso el acuerdo de asociativo, donde tienen ellos ya tracción sobre los posibles ocupantes del espacio. Es lo que la hospitalidad viene haciendo hace muchísimos años, ¿no? Con la central de reservas y todos esos sistemas donde las marcas atraen a los clientes y luego son llevados a una propiedad que no es de ellos. Si veo en las cadenas hoteleras en los últimos años es que no solamente no quieren ser dueños de los edificios, sino que además están acotando cada vez más su involucramiento incluso en la operación, ¿no? Es decir, hasta procuran delegar la operación en operadores profesionales, sí, con marca blanca, y ellos le ponen todo lo más intangible o la central de reservas o lo que fuera, ¿no? Cierto, conozco como ADESA, por ejemplo. Exacto. Es un ejemplo. Sí, a ver, yo creo que es una industria, obviamente, la de hotelería, mucho más madura. Nosotros estamos todavía en pañales, entonces hay todavía mucho por explorar. Y obviamente hay muchos matices diferentes, ¿no? Lo que es atender al público directo individual, ¿no? El negocio más B2C a un negocio B2B, donde son decisores más racionales, deciden, viste, con otros bolsillos. Las decisiones también, otra vez, no son estadías de 1 a 7 noches, son estadías de 3 años. Entonces tiene sus bemoles, pero sin dudas, o sea, lo que estamos desarrollando acá es la nueva frontera de las oficinas con esa experiencia de la hotelería. Uri, esta es mi última pregunta. ¿A qué porcentaje de sus clientes ustedes los van a buscar y a qué porcentaje de sus clientes ustedes los reciben? Los llaman proactivamente y ustedes les dan una solución. Eso, o sea, es buena pregunta. Ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Obviamente a medida que hemos ido madurando el concepto, el track record, la experiencia de los propios clientes en recomendarnos y en referirnos, en el buen posicionamiento que tenemos como marca y liderazgo en este mercado. Obviamente hoy vamos a ver mucho más de lo segundo, ¿no? Clientes que están directamente viniendo. O sea, hoy estamos mitad y mitad. Hoy sí, podríamos pensar que sí. Hoy una empresa, viste, grande,
que está considerando en un espacio de estas prestaciones y no considera HIT, me parece que no está haciendo bien su trabajo. Antes, Argentina, tuvimos que, viste, con hambre y voracidad y densidad y ganas, salir a vender lo que no teníamos, a cazar todo ese mercado y a armarnos y construir esta historia. Cuando WeWork tuvo el problema que tuvo, ¿como cuánto impactó y cuánto te hizo pensar que se podía venir un problema para HIT también? Mira, o sea, lo primero que me pasó también, que también les comentaba esa anécdota, que estuve en el Congreso de España, es agradecido por WeWork y la apertura que hizo de mercado y el esfuerzo de inversión de marketing que hizo por todo el sector, ¿no? O sea, presentó la categoría, si bien ya existía con Rebus y WG, porque en los años 80, o sea, la reinventó. La reinventó y la puso, viste, en cabeza de Doña Rosa en Singapur, no sé, o sea... Y en Netflix, en todo el mundo. Claro, ya hasta una serie después le dedican. Pero, o sea, ese fue el primer paso de WeWork. Después, obviamente, tuvo un crecimiento explosivo como que tomó así a unos desaciertos. Y cuando empezó a estreptar ese modelo, ese formato que eligió su camino... No me pude en ningún momento como sentir como alguna especie de gracia al respecto. Todo lo contrario, sentía como, esto me parece que generó más un daño a la categoría, pues genera muchos o inversores o propietarios que decían, esto al final era un cuento, no agrega valor. Y para nosotros, o sea, nada más lejos de la realidad que eso, ¿no? O sea, es un negocio genuino que tiene muchísimo para dar a la industria. Y de paso, ¿no? Claramente un año después de ese Chapter 11 de WeWork, claramente estamos viendo cómo está sucediendo. Pero bueno, lo cierto es que tiene muchos frentes de batalla abiertos y la TAM, obviamente hay que reconocer también su posicionamiento en el mundo cuando tenés una empresa de escala global, no estaba en el top priority, ¿no? de ellos, y claramente ahí también nos dejó muchas oportunidades abiertas, desde ir a ver, viste, el Bellini cuando lo dejaron y pensar, y si vamos a HIT, claro. Y decidimos pasar esa oportunidad, o ir a ver el ex Otis, el que está en General Paz y Panamericana, lo mismo, ¿no? Recién invertido y con cajas, ¿viste? Bueno, inversiones. En definitiva, les dejó espacio abierto para que ustedes puedan pensar en nuevas oportunidades y expandirse un poco más o tener una presencia fuerte en el mercado. No, sin dudas pasó eso. Obviamente en ningún momento estuvimos solos en este mercado. Es un mercado que ya tiene su historia y sus arranques. De hecho, también tenemos otros competidores globales, pero bueno, como hicimos algunas cosas bien y de forma consistente, ordenada, y creo que, lo que más yo creo nos destaca, obviamente, además el equipo, ¿no? que hace posible esto día a día, es esa orientación tan centrada también en los clientes, en atender sus necesidades. Me acuerdo todavía la pandemia de 2020, ¿no? Era... no puedo ir a la oficina, ¿viste? Y nosotros decimos, ¿cómo hacemos para mantener vivo este contrato? Y decíamos, ¿viste? Todo lo que nos pasaba, ¿no? Trabajando en nuestras casas, incómodos, nos dolía todo. Entonces dijimos, bueno, si más humano va a la montaña, le llevamos la silla a las casas de todos nuestros clientes, ¿viste? Y hasta el día de hoy lo reconocen, quedándose, ¿no? Renovando sus contratos. El primer cliente que se llama Arrow, el que en 2015, marzo 2015, firmamos abriendo HIT Pampa, es un cliente que hoy todavía está en HIT. ¿Entendés? Y tenemos como muchas de esas historias. Ahora, otra es Rafael Soto, ¿no? Es el CEO de Modo, una empresa que está hoy en HIT. Antes de eso, ha sido CEO de Nubank, que tuvo un paso corto por Buenos Aires y su oficina ha estado en HIT. Y antes de eso fue CEO de Walla, que también estuvo en HIT. Así que... Y de verdad se va la silla a la casa de cada uno. Eso no es una metáfora, de verdad. No es metáfora, Dani. O sea, nos decimos con Gaby, nos sumergimos en... Son esas cosas que te cambian para toda la vida. La relación con la gente. Un día que llevaste la silla... No. Te la cuentan siempre. Y de esas tenemos varias anécdotas más, pero que básicamente nos permitió estar otra vez siempre cerca, siempre tener la flexibilidad, la agilidad para resolver problemas. Y eso básicamente es donde ahí empezás a ver... como empresa, esto me resuelve todo, o sea, es lo que necesito. Déjame que diga algo. La verdad que esta es una industria muy, muy conservadora, ¿no? Es decir, la gente resguarda su capital en ladrillos, quiere que su capital esté tal cual está los próximos 2000 años, ¿no? Y la forma de pensar
es no me cambies nada, ¿no? Entonces que de repente haya brotado en esta industria y en esta parte del planeta algo distinto y que hoy esté probado como exitoso, sin duda merece una tremenda felicitación. Lo cierto es que de verdad es como muy impactante y es notable, o sea, porque incluso en el otro mundo, que vos lo tomás como primos hermanos y inspiradores, que es el mundo de la hotelería, también tiene este nivel de conservadurismo de décadas y décadas, ¿no? En cambio ustedes vieron algo, vieron la oportunidad, la encontraron, la desarrollaron, le llevaron la silla a la gente a la casa, y años después la gente te lo agradece. Me parece que está buenísimo. Sí. Felicitaciones. No, muy notable el modelo. Yo la verdad que hace tiempo que me interesa mucho este modelo propietario-operador, ¿no? Porque antes real estate era, bueno, tengo el edificio y nada, tengo el edificio, location, y el edificio es todo el valor está ahí en los ladrillos. Y empiezan a surgir un montón de formatos donde si no tenés gestión, no agregás el valor suficiente y por el contrario, le traes valor al activo, ¿no? Y creo que son un excelente ejemplo de cómo lograr eso con un trabajo muy persistente de muchísimos años. Damián, nos vemos la próxima. Gracias, Uri. Buenísimo. Uri, muchísimas gracias por venir acá y seguimos en contacto. Nos vemos la próxima. Gracias a usted. Bueno, nos despedimos por esta vez en este episodio de RedLab. Muchas gracias al grupo SIG y a HIT que nos alberga acá en su sala, en su estudio. Nos vemos la próxima. Chao.